Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de los Hechos. Vamos a considerar hoy el tema, la misión al mundo europeo. Ya acá en el capítulo 16 encontramos cómo el Espíritu del Señor va a llevar a este equipo misionero en lo que se conoce en la Biblia, en el estudio bíblico, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo y Bernabé, ¿recuerdas que era la dupla perfecta? Hechos capítulo 15, pero tuvieron un desacuerdo y es interesante que ese desacuerdo no pudieron entenderse. Se produjo un paroxismo tan tremendo, esa exaltación de las pasiones que, si tú lo miras ahí en el capítulo 15, lamentablemente terminó separándose esa pareja increíble de ministerio. Me llama la atención, dice Warren Wiersbe, que Dios cambia de obreros, pero su obra sigue marchando. Si bien es cierto acá ellos se separan, Dios logró, en el desacuerdo ellos tuvieron acuerdo. Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo ahora va a tomar a otro compañero, Silas. Silas ya comienza a ser conocido, sabemos todo lo que va a enfrentar con el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16. Los desacuerdos son humanos, el rencor es carnal y la amargura es pecado. Y aquí encontramos que a pesar de estos desacuerdos hubo unanimidad y ellos se separaron y ahora tenemos, en vez de un solo equipo, dos equipos misioneros haciendo la obra del Señor. Warren Wiersbe dice lo siguiente: Dios cambia de obreros, pero su obra sigue marchando. Ahora había dos equipos de misioneros en un lugar de uno. Si Dios tuviera que depender de personas perfectas para realizar su obra, nunca Dios lograría nada. Y la verdad que es cierto, somos personas que imperfectas. Me encanta lo que enseña Pablo en 2 Corintios, allá en el capítulo 4, que el ministerio descansa ¿en qué? En vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Es por eso que no podemos hallarnos nosotros mismos competentes, porque todo lo que tenemos y lo que hacemos es por la gracia del Señor. Si tú miras conmigo, vemos ahí en el apunte, en este segundo viaje misionero, vamos a ver tres cosas interesantes. Nuevos ayudantes, vamos a ver que se incorpora Silas, vamos a ver que se incorpora Timoteo. Ahora el doctor Lucas, desde el capítulo 16 de Hechos, ya comienza a ser parte del grupo misionero. Antes escribía en tercera persona, ellos iban, pero desde el capítulo 16 él se incluye, nos ha mostrado, es parte del equipo misionero. Es por eso que vemos en este capítulo 13 nuevos ayudantes, vamos a ver nuevos avances, vamos a ver cómo Dios le muestra una visión, le cierra una puerta por un lado al apóstol Pablo, pero luego él tiene una gran visión del varón macedónico donde Dios le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y aquí hay algo interesante, vemos una gran sensibilidad de parte del apóstol Pablo a la dirección del Señor, ya que el ministerio no es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que Dios pide que haga para su gloria. Nuevos ayudantes, nuevos avances y vamos a ver también nuevos alcanzados. Y me encanta cuando llegamos a Filipo el tipo de personas que el Señor logra conquistar. Logra tocar sus vidas, a un carcelero, a una endemoniada, a una mujer devota. Vamos a ver esas lindas historias allá en el capítulo 16, ya que comenzamos con la misión al mundo europeo. Vamos a concentrarnos ahora en nuevos ayudantes de la obra. En primer lugar, vamos a retroceder un poquito y vamos a mirar en el capítulo 15, versos 40 y 41, el inicio del segundo viaje misionero. Lo primero que podemos considerar ahí es los comisionados de la iglesia. Si tú observas conmigo al regresar al capítulo 15, el inicio del segundo viaje misionero, vemos ahí los comisionados de la iglesia. Y Pablo dice, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. ¿A dónde fueron encomendados? Dice, a la gracia del Señor. En primer lugar, vemos acá el inicio del segundo viaje misionero. Recuerda que Pablo le dice a Bernabé, sería bueno regresar y ir visitando las iglesias en las cuales estuvimos para animarlos, confirmarlos, solidificarlos en la fe. A Bernabé le parece bien, pero tienen desacuerdo. Vemos ahora la comisión de la iglesia. Pablo, escogiendo a Silas, salió, y me encanta esto, encomendado
por los hermanos. Tiene la bendición del apoyo de la iglesia. Creo que a veces creyentes que no ven la bendición, creo que hay creyentes que a veces no ven la bendición de ser parte de una iglesia local y trabajar para la iglesia y trabajar bajo la dirección de la iglesia local. Todo misionero debe salir ¿de dónde? De una iglesia local. Vemos el ejemplo de Pablo y Silas. Salen de la iglesia que está en Antioquía, una iglesia que tiene visión. Me encanta porque la comisión que ellos reciben es hacia la gracia del Señor. A veces creemos que la gracia del Señor tiene que ver solamente con la salvación. No, y es mucho más que eso. La gracia no solamente me capacita, sino que me conduce, me cambia. La gracia del Señor es toda la buena bondad que recibimos de parte de Dios. Es decir, no solo cuida la gracia, sino que también dirige sus vidas. En este punto es importante. El ministerio, como decía, no es lo que yo quiero hacer, sino es qué es lo que la gracia del Señor me está conduciendo a hacer. En 1 Corintios capítulo 15, verso 10, Pablo dice así: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. La gracia de Dios no solamente capacita, sino que también va conduciendo nuestras vidas. Ahora, eso es importante, porque ministerio no es lo que yo quiero hacer. Es lo que la gracia del Señor, el Espíritu del Señor comienza a dirigir en mi vida. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo enseña a los hermanos en Corinto, en 1 Corintios capítulo 3? Observa conmigo el versículo 10. 1 Corintios en el capítulo 3, versículo 10. Lo que enseña el apóstol Pablo acá sobre el ministerio. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corinto, a los creyentes, con estas palabras en el capítulo 3, verso 10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo reconoce que si él hace algo, el que siembra, el que riega, no es nada, es la gracia del Señor que nos da la oportunidad de servir. En versos 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Cuál es la conclusión? La exhortación de Pablo. Pero cada uno mire qué, cómo sobre edifica. La exhortación tiene que ver con: ten cuidado con la motivación con la cual tú haces las cosas. ¿Por qué? Porque ministerio no es hacer cosas. ¿Sabe? Porque nuestra carne puede estar en eso. Le gusta enseñar, le gusta que los demás lo escuchen, que lo consideren como maestro, como predicador. Aún puede tener una actitud muy servicial o servil, pero está buscando una gloria personal, el reconocimiento de personas. Es por eso que Pablo dice: ten cuidado cómo estás, ¿qué? Sobre edificando. Vemos en primer lugar entonces el inicio del segundo viaje misionero. Vemos el inicio del segundo viaje misionero, la comisión de la iglesia, pero quiero que observes ahora la confirmación de las iglesias. Verso 41, y pasó por Siria y Cilicia. Vuelve a visitar las iglesias que había establecido antes de irse a Antioquía, confirmando, ¿qué cosa? A las iglesias. Palabra que va a aparecer varias veces en el libro de los Hechos. Confirmando, este es un propósito: afirmar, consolidar a las iglesias. Es un trabajo que a veces olvidamos. Hoy en día le llamamos conservación de fruto. Es decir, que un nuevo creyente necesitamos discipularlo, brindarle compañerismo, brindarle cuidado, porque Satanás no está contento con esa alma que se convierte. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces cuando una iglesia no presta atención a un nuevo creyente? ¿Recuerdas que a veces algunos escuchan la palabra y vienen las aves y qué hace? Le roban la semilla. Cuidar de ello, a eso se llama consolidar fruto. A mí me gusta el trabajo de los evangelistas, es muy loable y las campañas evangelísticas son muy importantes, pero alguien dijo una vez lo siguiente, y espero que comprenda el concepto: es fácil tener un hijo, darle de comer es otra historia. Y a veces nos decimos: sí, gané personas para Cristo, les hablé de Cristo, se convirtieron. Buenísimo, hay que hacerlo. Pero no te olvides que el mandato principal del Señor fue: id y haced ¿qué? Discípulos. El discipulado incluye el evangelismo, pero la evangelización no muchas veces incluye el discipulado.
conservación del fruto. Ellos pasaron por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Dejamos atrás en nuestro nuevo avance, en este nuevos ayudantes, vimos ya el inicio del segundo viaje misionero, la comisión de la iglesia, la confirmación de las iglesias. Observa conmigo ahora, ya partiendo del capítulo 16, verso 1 y 2, la incorporación de un nuevo compañero en el equipo misionero. Al considerar, vemos acá en primer lugar, verso 1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Lo primero que observamos, después de que llegó a Derbe y a Listra, ¿recuerdas lo que le ocurrió a Pablo en Listra? ¿Ah? Los hermanos, no los hermanos, los judíos lo apedrearon, finalmente lo dieron que por muerto, y como estaba muerto lo tomaron y lo tiraron a la afuera de la ciudad. Los hermanos lo rodearon. ¿Para qué? No sé. Algunos tal vez esperaban que tuviese un hálito de vida, el resto creía que había muerto. Los hermanos dice que lo rodearon y Pablo se levantó, se limpió, entró a la ciudad y siguió como que si nada hubiese ocurrido. Ten cuidado de la providencia divina. Algunos dicen que el Señor lo resucitó. No sé, pero lo que sí sabemos es el cuidado del Señor en la vida de ese hombre. ¿Y por qué los hermanos se reunieron en torno a él? Eso significa que muchos creyeron y fueron a verlo, fueron a asistirlo. ¿Qué ocurrió? Personalmente creo que entre uno de los que estaba ahí dando vuelta alrededor de Pablo era sin duda alguna este muchacho llamado Timoteo. Veamos en la incorporación de un nuevo compañero. En primer lugar, el personaje. Y aquí había allí cierto, ¿cómo le describe? Discípulo llamado Timoteo. Lucas ahora va a relatar, nos va a decir casi específicamente, se va a concentrar. Hay muchos creyentes, hay muchos nuevos hermanos, pero Lucas comienza a hacer un zoom en su relato y comienza a enfocarse en un joven llamado Timoteo, que lo primero que nos dice es un discípulo, es decir, que es un nuevo creyente. ¿Cuándo se convirtió? Algunos piensan que con el discurso de Pablo allá en Derbe o Listra, posiblemente él se convirtió. Tiene un trasfondo hebreo. Su madre, su abuela le han dado una herencia espiritual interesante. Le han hecho conocer al Dios de las Escrituras. Ya es un discípulo. Ahora Lucas se concentra en él. ¿Por qué? Porque Lucas se convertirá más adelante en una persona clave en el ministerio del apóstol Pablo. ¿Tú sabes que la palabra Timoteo significa amado de Dios? Lindo nombre para un joven, Timoteo. Ahora, presta atención al personaje, hijo de una mujer judía. ¿Qué dice el texto? Verso 1 dice, después de llegar a Listra, y aquí había ya cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, ¿qué? Creyente. Es decir, que en un punto ellas también, que ella creyó al evangelio de Cristo Jesús. Ahora, de una mujer judía creyente, una mujer temerosa de Dios, pero ¿qué sigue en el texto? Pero de padre griego. Esto nos hace ver, ese pero nos muestra algo. Yo les digo que pienso que es el Dios de las segundas oportunidades. ¿Por qué digo esto? Porque ella se casó en un yugo desigual. Se casó con un gentil. Se casó con un gentil inconverso, porque ni siquiera era prosélito, ya que su madre, la madre de Timoteo, Eunice, no pudo circuncidar a su hijo siendo pequeño. Yo ahí ya veo que hubo trabas. Por alguna razón muy clara, Dios dice, no os unáis con yugo desigual. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere protegernos de sufrir mucho. Aquí encontramos una mujer que se equivocó. Tomó una mala decisión. No sé en qué etapa de su vida. No se menciona al padre. Es muy posible, los comentaristas creen que su padre ya había muerto. Pero es interesante que esta mujer, a pesar de que cometió un error, Dios lo va a encaminar para bien, ya que su hijo va a ser un siervo del Señor. Ahora,
No podemos cambiar el pasado. Tal vez alguien que nos está viendo a través de la net, se ha casado con un hombre inconverso y sufrió mucho en su vida y no es el plan del Señor. Pero al igual como la abuela Eunice y la abuela Loida, lograron hacer algo. Enseñar a este pequeño, y Dios en el tiempo tuvo ¿qué cosa? Misericordia, les dio una segunda oportunidad. ¿Recuerdas cuando Pablo dice en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también? ¿Sabes que Timoteo aprendió a leer con el Antiguo Testamento? Desde la niñez ha sabido que las sagradas escrituras. ¿Sabes que la expresión sagradas escrituras son las sagradas grafé? ¿Recuerdas que antiguamente a nosotros nos enseñaban a dibujar las letras? ¿Recuerdas cómo se llamaba eso? Caligrafía. Timoteo aprendió a escribir leyendo el Antiguo Testamento, pero su madre había tomado, ¿qué? Dice el texto, pero de padre griego. Se había casado en yugo desigual. Es lamentable, pero en la etapa de juventud, cuando llega el enamoramiento, cuando se entusiasma, está el romanticismo, la sexualidad de por medio, no se ve eso. No se ve las tremendas consecuencias que habrán. Me recuerdo en mis años de ministerio en Chile, una muchacha me decía, no, él solamente es mi amigo, pero ten cuidado, está saliendo con él y es un inconverso. Somos solamente amigos. Para hacer corta la historia, nunca más volvió a la iglesia, le dejó el muchacho un hijo y el hombre se apartó y ahí quedó la pobre muchacha. ¿Qué ocurre entonces? Dios nos quiere prevenir y proteger. Vemos entonces acá la incorporación de un nuevo compañero. Vemos el personaje. Veamos ahora cómo es este joven. El versículo 2 nos habla algo del proceder de este joven. Dice que alrededor de él, la gente que decía, y daban buen testimonio de él, ¿quién? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es interesante, a la conversión de este muchacho se ve inmediatamente el amor al Señor y el amor por el pueblo del Señor, al punto que personas comienzan a dar buen testimonio de alguien. Por lo general nos encanta hablar nosotros de nuestros logros, ¿te has fijado? De lo que hice, hablé, llevé, etc. Pero Proverbios 27, verso 2 dice lo siguiente. Proverbios 27, 2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pero a veces cometemos el error de hablar de nosotros grandes, ¿qué? Grandezas, olvidándonos que solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Pero este joven muchacho, que ya en su conversión se puede ver que la gente daba buen testimonio de él. Los hermanos decían, es un muchacho de convicciones, fiel, ama la obra del Señor. No perdió eso. Si tú miras en Filipenses, abre tu Biblia en Filipenses, allá en el capítulo 2, mira Filipenses en el capítulo 2, verso 19, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Mira el verso 20, lo que Pablo dice de Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que estoy pronto, dice Pablo aquí, a enviarlo, que tan sinceramente se interesa por vosotros. Amaba al Señor y amaba ¿a quién? Al pueblo del Señor. Al punto que poco antes de morir, ¿a quién manda a buscar Pablo? A Timoteo. Le dice en su última carta, le dice Timoteo, hey Timoteo, ven antes del invierno. Tráeme el capote, tráeme los rollos, ven a visitarme. Porque ya Pablo le decía, de aquí en adelante Timoteo, tú continúas
la obra. El proceder de Timoteo fue tremendamente interesante. Mira el verso, veamos en tercer lugar, hemos hablado del inicio del segundo viaje misionero, hemos hablado de la incorporación de un nuevo compañero. Veamos ahora el interés de Pablo por la obra. En primer lugar, Pablo se interesa por la obra, al observar el verso 3, en la preparación de Timoteo. Mira, la preparación de Timoteo. ¿Quiso Pablo que éste fuese con él? ¿No es una motivación caprichosa? ¿No es una decisión del momento? Estamos hablando que están frente a una obra misionera. Pablo dijo, no quiero que Juan Marcos esté con nosotros porque no quiero que en medio de la obra él abandone la obra, sea un desertor. Pero al oír el testimonio de Timoteo, al oír lo que las personas dicen acerca de él, al ver el compromiso que él tiene, Pablo dice, quiero que esté conmigo. Quiso Pablo que éste fuese con él. Esta no es una decisión caprichosa de Pablo. Timoteo, desde su conversión, demostró amor a la obra de Dios y al pueblo de Dios. Timoteo, desde este punto en adelante, sería un compañero inseparable del apóstol a la obra del Señor, uniéndolos el Señor. Timoteo va a ser el representante. Ojo, que cuando Pablo quiere corregir un problema doctrinal, va a enviar a Timoteo. Que corrija las doctrinas, que ayude a los hermanos, que lleve una carta, se convierte en una persona clave. Y hay que dar gracias al Señor. Que hayan hombres mayores que piensen en jóvenes. Hombres mayores que piensen en jóvenes. ¿Cuál es el principio que veo aquí? La formación de nuevos líderes. Todos nosotros, antes de partir, debiésemos dejar a alguien en nuestro lugar. Porque a veces la obra sufre decadencia, porque no tenemos la visión de tener a Timoteos bajo el cuidado de nosotros. ¿Cuál es el principio que veo aquí? Es que en la obra del Señor, líderes tienen dos responsabilidades: equipar y encomendar. Sabemos que la obra es del Señor, pero quiero que observes, que abras tu Biblia, por favor, y quiero que veas conmigo el deber de equipar en Efesios capítulo 4. Abre tu Biblia, por favor, en Efesios, en el capítulo 4. Todo el contexto del capítulo 4 tiene que ver con el Señor Jesucristo viniendo a esta tierra, llevando cautiva la cautividad, dando dones a los hombres. Y quiero que observes el verso 11 y el deber que tenemos como líderes. El deber que tenemos como adultos mayores, como miembros mayores en la fe, de poder animar y ser de influencia positiva y en lo posible tener nuestro Timoteo. Mira el capítulo 4, versículo 11, hablando del Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Y Él mismo, ¿qué hizo? Constituyó. La palabra constituir es poner, administrar, colocar. Cristo ahora, como conquistador del nuevo cuerpo que es la iglesia del Señor Jesucristo, Él como cabeza, Él como líder ahora, como gran conquistador, comienza a proveer para ese cuerpo. Y Él mismo constituyó, entregó a la iglesia local a hombres que tenían dones. Y estos hombres dotados, el Señor los entrega como un regalo a su iglesia. ¿Quiénes son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor entrega a estos hombres capacitados a su cuerpo, a la iglesia. ¿Con qué fin? Verso 12. ¿Cuál es el fin del liderazgo acá? A fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar, catartismo, es una palabra tremendamente interesante en el griego. Esta palabrita en el griego fue utilizada en el mundo militar, en el mundo marítimo y en el mundo médico. Catartismo, catartizo. Esta palabrita fue utilizada en el mundo marítimo. ¿Recuerdas cuando venía de regreso de la pesca? Siempre las redes se cortaban. ¿Y qué tenía que hacer un buen marinero? ¿Qué tenía que hacer con las redes? Remendar. La palabra acá, perfeccionar. Catartismo significa remendar o restaurar. Eso es en el mundo marítimo. En el mundo médico, esta palabrita se utilizó cuando alguien se dislocaba. Se sacaba un hueso de su lugar. En la palabra catartismo era utilizada para volver al hueso a su lugar. En el mundo marítimo, remendar redes.
En el mundo médico, colocar el hueso en su lugar. Y en el mundo militar era utilizado cuando el general decía o ordenaba las tropas para el avance. Mira qué interesante. Líderes, tenemos que tener la visión de buscar a jóvenes, restaurarlos, ayudarlos en su vida espiritual. Porque el que viene a una iglesia viene ¿con qué? Viene con dolor, viene con sufrimiento, viene del mundo. Algunos vienen muy maltratados de sus muy malas decisiones. Es nuestro deber restaurar, colocarlos correctamente, andar correctamente en el camino del Señor y luego también ver dónde ellos puedan ser útiles para la obra del Señor, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. Ese es nuestro deber. Nuestro deber, ¿cuál es? Como líderes, así como Pablo tomó a Timoteo. ¿Recuerdas que el texto dice, y quiso Pablo que Timoteo viniese con ellos? Es decir, hay una intención de parte de Pablo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí hay algo interesante, que si no capacitamos, no, como dice el apóstol Pablo acá, no perfeccionamos a los santos para la obra del ministerio, el ministerio no va a ser edificado. ¿Qué nos va a tocar hacer? Mantenimiento. Mantenimiento es mantener el ritmo, que las cosas sigan funcionando, pero eso no significa que están creciendo. Y a veces como líderes, como no tenemos Timoteo, lo único que hacemos en la obra que es cuidar y no estamos ¿qué? Edificando la obra del Señor. ¿Qué hizo Timoteo? ¿Qué hizo Pablo? Quiso que Timoteo fuese con él. ¿Para qué? En primer lugar, ¿cuál es nuestro deber? La preparación de Timoteo, vemos acá, debemos equipar, y en segundo lugar, debemos encomendar. Observa conmigo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, un versículo que conocemos muy bien. Segunda Timoteo, capítulo 2, observa conmigo, verso 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también ¿a quién? A otros. Es interesante. No le dice Pablo a Timoteo, lo que aprendiste es en la clase que te di. ¿Qué le dice Pablo? Lo que has oído de mí, ¿qué? Ante muchos testigos. Eso significa que el trabajo principal de Pablo con Timoteo fue, ven conmigo. Le enseñó por medio de su ejemplo. Y ahí lo sentó a Timoteo. Mientras Pablo estaba predicando, Timoteo estaba ahí aprendiendo, recibiendo, asimilando la enseñanza. No había culto donde Timoteo no estaba, ¿qué? Presente, creciendo en la gracia del Señor. Y yo me imagino más de alguna vez, hey, Timoteo, ¿qué aprendiste hoy? Repíteme lo que recibiste hoy. Porque ahora Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué? Esto encarga ahora a otros. ¿Ves? Debemos equipar. Y en segundo lugar, debemos ¿qué? Encomendar. En Marcos capítulo 3, verso 14, el Señor Jesucristo dijo así, o en Marcos relata así, estableció Jesús a 12 para que estuviesen con Él. Y luego, para enviarlos a predicar. Es decir, que Jesús los llamó para que aprendiesen de Él. No es soberbia cuando Pablo dice, ni arrogancia, aprended de mí. No, dice Pablo, sed imitadores de mí. No es arrogancia. Es porque Pablo se esforzaba en vivir ¿a quién? A Cristo. No era una cátedra, sino que era una relación personal que ellos tenían. Es por eso que Pablo varias veces se refiere a Timoteo como su hijo que amado en la fe. ¿Ves ahí entonces el interés de Pablo por la obra, en la preparación de Timoteo? Quiso Pablo que estuviese con él. Esto nos habla de equipar, esto nos habla de encomendar. Y observa conmigo en verso 3 la prudencia de Pablo. ¿Cuál es la prudencia de Pablo para no ser tropiezo? Y tomándole, ¿qué hizo? Le circuncidó. Todos sabían que Timoteo no estaba ¿qué? Circuncidado. ¿Por qué?
Porque tenía un padre que era griego, gentil. Ya conocían. No había necesidad de bajar el pantalón a Timoteo para saber que si era circuncidado o no. Todos lo sabían. Ahora, y tomándole, le circuncidó. Pablo sabía y ya ha enseñado y nos enseña que la circuncisión nada hace. Pero ¿por qué Pablo toma a Timoteo? Lo vio capaz. Lo vio preparado. Pero quiso limar todo potencial tropiezo que pudiese tener. Mira lo que dice el texto. Por causa de los judíos que habían en aquella región o en aquel lugar, para que no hubiese ningún estorbo o tropiezo. Ya tenía el testimonio, Pablo lo va a formar, y para evitar, ya que hay algo interesante, él limitó su libertad en Cristo para no ser tropiezo a otras personas. ¿Recuerdas cuando Pablo dice que al judío me he hecho qué? ¿Judío? Pablo está convencido de que la circuncisión nada es en el cuerpo. Aún más, Pablo enseñó que el que viene a Cristo sin circuncisión, ¿qué? No se circuncide. No. ¿Pero por qué Pablo lo hace? Por prudencia a los demás. No ser tropiezo. Ahora veo algo más en Pablo, que tiene la capacidad de ser firme en algunos puntos, en principios, pero también puede ser flexible. Esa es la gracia que el Señor debe darnos a nosotros como líderes, de no ser tremendamente legalista. Hablábamos en el estudio del domingo sobre debemos enfatizar la gracia y no la ley. Y me encanta lo que Pablo hace aquí. ¿Por qué lo hace Pablo? Porque él tiene una sensibilidad. Tiene una sensibilidad del proceder. Vemos acá que vemos que la prudencia de Pablo, de no ser qué, tropiezo y quitar obstáculos para la predicación del Evangelio. Como el tiempo se me ha ido rápidamente, el verso 4 y 5, en cuarto lugar. Hemos visto a los nuevos ayudantes en la obra, el inicio del segundo viaje misionero, la incorporación de un nuevo compañero, el interés de Pablo por la obra, la preparación de Timoteo, la prudencia de Pablo en no ser tropiezo a nadie, y por último, la instrucción a las iglesias. Mira el verso 4 y 5. Porque ellos recibieron instrucción de los líderes en Jerusalén. Terminemos con verso 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas, esto es dogmas, los decretos, lo que los hermanos líderes en Jerusalén habían escrito. Este dogma tiene que ver, escúcheme bien, con la conclusión. ¿Cómo eran salvos los gentiles? ¿Guardando la ley? ¿Circuncidándose? Es por eso que lo llevan como dogma. Para enseñarles a los hermanos gentiles que ellos son salvos. Ahora, ¿por qué se incurcida Pablo a Timoteo? Porque Timoteo tiene trasfondo judío y no quiere que sea, ¿qué? Un tropiezo. Pero la recomendación de los hermanos primero, la conclusión de los hermanos en Jerusalén es que los creyentes gentiles son salvos por la fe, al igual que quienes. Que los gentiles, que los judíos, al igual que ellos. No hay diferencia. Ese es el dogma de ellos. Y que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Recuerda la sugerencia de abstenerse de ciertos animales? Todo tiene que ver con qué. Yo tengo libertad en Cristo, pero muchas veces yo mi libertad en Cristo me guardo para no ser qué. Tropiezo a otro. Dice que habiendo acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, este es el liderazgo espiritual, para que los guardasen. Mira qué interesante. ¿Qué trae la obediencia? Verso 5. Así que las iglesias eran ¿qué? Confirmadas en qué? En la fe. Así que las iglesias dijeron, amén. Vamos a obedecer lo que nos han enseñado. Y escúchame bien, la obediencia trae consigo bendición. La desobediencia trae consigo ¿qué? Disciplina. Amén. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y como consecuencia de la obediencia aumentaban en número cada día. Ellos fueron fieles al Evangelio, fieles a la enseñanza, está la obra del Señor. Es exactamente igual con nosotros. En la medida de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad, Dios va a bendecir su obra. Amén. 3 cositas, 3 lecciones. Primero, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Amén. Se la dio a Eunice.
A pesar de que se equivocó, su hijo fue un tremendo siervo del Señor. Amén. Dios es un Dios de segundas oportunidades y de terceras. Segundo, la selección de obreros. Siempre es nuestra responsabilidad pensar en la herencia espiritual. ¿Quién va a quedar? Un Timoteo. Y tercero, siempre ser sensibles a quién? A los demás. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que hoy hemos considerado, Señor, por el estudio de ella, y pedimos, Señor, tu bendición, que nos ayudes a sacar verdades prácticas para nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por mis hermanos que están acá, por aquellos que tal vez nos están viendo o oyendo a través del programa radial. Te pido, Señor, que estas palabras sean un mensaje de ánimo, que el que hace tu voluntad permanece para siempre. Honramos tu glorioso nombre y te damos gracias, buen Dios, por tu palabra, a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.